En este momento vamos a analizar energía, calor y trabajo, que son conceptos muy claves para entender el primer principio de la termodinámica. La energía se define como la capacidad de producir un efecto. Puede ser almacenada por un sistema, puede ser transferida por él. La energía puede existir de numerosas formas: térmica, mecánica, cinética, potencial, nuclear. La suma de todas esas formas en que la constituye se denomina energía total de un sistema. Realmente no podemos conocer la cantidad de energía que tiene un sistema, pero sí los cambios o variaciones. Por eso es fundamental para la ingeniería, porque nos permite hacer cálculos. Cuando cambia un sistema del estado, nos permite calcular cuánto cambió su energía. El término propuesto fue propuesto por Lord Kelvin en 1852. Lo importante que tenemos que tener claro es que la energía es una propiedad del sistema, así como lo es la presión, la temperatura, el volumen. La energía es una propiedad. Si tenemos una masa, decimos que esa masa tiene una determinada energía interna. La energía interna es intrínseca, o sea, propia del sistema. La energía interna es una de las componentes de la energía total, porque tenemos que sumar a los otros componentes, que son las energías extrínsecas. Esas energías extrínsecas son la energía cinética y la energía potencial. La energía cinética está relacionada con la velocidad en que se mueve la masa, y la energía potencial está relacionada con la altura que tiene con respecto a un punto de referencia. Por lo tanto, esa energía total es una propiedad extensiva que depende de la masa, la suma de la energía interna más la energía cinética y la energía potencial. Ese símbolo de energía interna U fue propuesto por Clausius y Rankine, pero no sé de dónde proviene esa letra. La energía total se puede expresar, que es una propiedad extensiva, se puede expresar como propiedad intensiva si se la divide por la masa. Por lo tanto, nos queda con unidad de kilojoule sobre kilogramo. Ahora, si la masa está expresada por unidad de tiempo, le vamos a poner un puntito que significa que es un caudal másico. La masa o la energía por unidad de tiempo va a ser energía puntito y va a tener unidad de kilowatt o kilojoule sobre segundo. Acá me detengo un minuto con estas energías extrínsecas, que eran la energía cinética y la energía potencial, por una cuestión de nomenclatura. Fíjense que velocidad es la misma letra que utilizaban ustedes en física, es la misma letra de volumen específico. Por lo tanto, nosotros reemplazamos a velocidad con la B por W. Y la altura la reemplazamos por Z para no confundirnos con la entalpía, que es una propiedad que en breve vamos a contar. Tanto la energía cinética como la energía potencial también tienen unidades de energía, y si se pueden expresar en forma específica, o sea, dividiendo por la masa, a las dos nos queda directamente que la energía específica de un sistema es igual a la energía interna más la energía cinética específica más la energía potencial específica. Ahora, antes de pasar a esto, anótenselo como una preguntita. Reemplacen como un ejercicio, digamos, reemplacen la masa por kilogramo, la velocidad por metro sobre segundo, eleven al cuadrado, y fijen qué unidad me va a dar la energía cinética cuando yo reemplazo, y lo mismo con la energía potencial. Ustedes van a notar que no van a obtener el valor de energía en kilojoules, sino lo van a obtener en joules. Quiere decir que como la energía total es la suma de la energía interna más las energías cinética y potencial, la energía interna es 1000 veces superior que las energías cinética y potencial. Por lo tanto, cuando ustedes quieran sumarlos, van a tener que convertir la unidad de joule en kilojoule, o sea, multiplicar la energía cinética y la energía potencial por 10
a la -3. Vamos un poquito más a la energía interna. La energía interna es la suma de energías microscópicas que tienen que ver con la energía nuclear, tienen que ver con la energía de los enlaces químicos que unen tanto a los átomos como con los enlaces moleculares, y también una parte de la energía que es sensible o latente, que está relacionada con interacciones moleculares, que tienen que ver con vibraciones, traslaciones, rotaciones y movimientos moleculares. Esa energía sensible o energía latente es la que va a ir cambiando dependiendo del estado de agregación de la sustancia. Por lo tanto, nosotros vamos a decir que un sistema, yo no puedo saber exactamente cuánta energía tiene, pero puedo prever o saber que si tenemos un estado de vapor, tiene más energía que un estado de líquido y que tiene más energía que un estado de sólido porque su energía sensible es muy superior en el estado de vapor que en los otros estados. Ahora, aquí tenemos agua. Esa agua está en un canal para obtener una turbina hidráulica que lo que está haciendo es girar la turbina. Esas energías sensibles que tienen que ver con la movilidad de las moléculas del agua y con el estado de agregación, no hacen que la turbina se mueva. Lo que van a hacer que se muevan son las energías extrínsecas, que habíamos visto que eran la cinética y la potencial, o sea, la energía potencial del agua o la velocidad que tiene el agua, pero no estas energías sensibles moleculares, sino que son macroscópicas. Entonces, todo lo que estas energías sensibles o latentes no hacen que se pueda mover algo o obtener un movimiento, sino son las energías macroscópicas. Como habíamos comentado, la energía no se puede saber exactamente cuánto en un sistema cuánta energía tiene, pero sí se puede saber las diferencias. Las diferencias se denomina delta, como lo habíamos dicho anteriormente. Entonces, energía final menos energía inicial. Entonces, la variación de la energía. La variación de la energía cinética, variación de la energía potencial y variación de la energía interna. Si yo tengo que escribir la variación de la energía en forma diferencial, lo voy a escribir como diferencial de E. Ahora, ¿cómo se transfiere la energía? A través de calor y trabajo. El calor y trabajo van a transferir la energía del sistema, la van a cambiar. Pero calor y trabajo no son propiedades del sistema. La energía es una propiedad del sistema, calor y trabajo no. Nosotros vamos a utilizar una convención egoísta. ¿Por qué se dice convención egoísta? Porque nosotros queremos que un sistema reciba energía como calor y dé energía como trabajo. Entonces, todo lo que entre como calor es positivo, y todo lo que salga como trabajo también lo es. Por otro lado, el trabajo que entra en el sistema es negativo y el calor que sale del sistema es negativo. A calor lo vamos a representar con la letra Q y a trabajo con la letra L. Podemos hallar un calor específico y un trabajo específico, que va a ser el calor dividido la masa o el trabajo dividido la masa. Pero Q específico y L específico no son propiedades intensivas. No son propiedades intensivas. También podemos hallar un flujo de calor, un flujo de trabajo, que va a tener Q puntito y L puntito, que van a tener unidades de kilowatt, por ejemplo. Entonces, los sistemas poseen energía, pero no poseen calor ni poseen trabajo. Para diferenciarlos unos de otros, a veces no es tan fácil, pero vamos a decir que el trabajo es una energía organizada, una transferencia de energía organizada, que se puede asimilar a elevar un peso. Entonces, todo lo que rápidamente se puede asimilar a elevar un peso es trabajo. En cambio, el calor es una energía desorganizada a nivel molecular que resulta de la actividad molecular y que no es útil directamente para elevar un peso. Sí sirve para elevar un peso, pero no es útil directamente para elevar. El calor involucra un desequilibrio térmico con el medio. La temperatura del medio y la temperatura del sistema son diferentes. En cambio, el trabajo
involucra en general un desequilibrio mecánico con el medio. ¿Qué quiere decir? Que tiene el medio una presión diferente que el sistema. Tanto calor y trabajo son fenómenos de borde, de límite o de superficie. Se evidencian en las fronteras de los sistemas. Si yo tengo un sistema como este, que podría ser una lata vista de frente, donde están marcados los límites o bordes de mi sistema. En este caso es un sistema cerrado donde tiene una masa constante. Yo veo atravesar los límites de mi sistema, tanto a calor como a trabajo. Ahora, si yo considerara que mi sistema son los límites, los extiendo a donde yo estoy ahora marcando con el cursor, yo no voy a ver atravesar en los límites de mi sistema calor y trabajo, entonces no hay calor y trabajo. Eso es importante porque uno puede elegir el sistema que más le conviene. Por otro lado, el calor y trabajo son fenómenos transitorios. Cuando se alcanza el equilibrio, cesa la transferencia. O sea, son fenómenos que cambian con el tiempo. Se alcanza el equilibrio y dejan de existir. No dependen del estado, sino del camino recorrido. Son fenómenos de trayectoria. Esto es importante tener en cuenta. El calor y trabajo son fenómenos que están relacionados con el camino que se recorre. A la termodinámica le interesan los sistemas termoelásticos. ¿Qué significa eso? Que aquellos que sufren una variación apreciable de volumen como consecuencia de un cambio de temperatura o de presión. Aquí vamos a ver algunas cositas más sobre el trabajo, porque el trabajo consiste en una fuerza resistente que se opone a un movimiento en una determinada trayectoria. O sea, que si yo no tengo una fuerza resistente que se opone al movimiento, no tengo trabajo. Esa es una de las definiciones que usamos coloquialmente, porque decimos que algo no nos da trabajo cuando no tenemos nada que se resista. Entonces, es importante decir que cuando no hay movimiento, el sistema no realiza trabajo. Aquí tenemos una batería que está vinculada con un motor, que está a la vez vinculada con una polea y a la vez vinculada con un peso que se va a levantar. Entonces, según los bordes o límites de mi sistema, yo puedo ver trabajo. Por ejemplo, si mi sistema lo representara como englobara todo esto y cortara aquí en C, lo que vería es un movimiento. El peso cambia la posición. Eso es trabajo. Si el sistema lo cortara en B, vería que el eje gira. Entonces veo un movimiento. Entonces veo trabajo. Y en este caso, si lo cortase en a los límites de mi sistema, a través de la batería vería, bueno, no lo vería, pero sabría que los flujos de electrones pasan a través de los bornes de la batería. Por lo tanto, según como yo tome mi sistema, yo puedo considerar diferentes formas de trabajo. Generalmente, el trabajo lo veo moverse, como en este caso, los pistones de un motor, que los veo moverse, que los veo cambiar la posición. Esos pistones los voy a poder representar con el ejemplo clásico de un cilindro pistón, que sería esto, pero visto de frente. En el cilindro pistón voy a ver que el pistón se mueve, entonces yo voy a decir, ¿sí?, que aquí hay trabajo. Ese trabajo para el cilindro pistón se llama trabajo de expansión o trabajo PV. El trabajo, por definición, es una fuerza por un desplazamiento. Dx es el desplazamiento. Y el trabajo, como depende del camino, es una función de punto, una función de trayectoria. Tu diferencial no es igual a este. El diferencial es delta deformado. ¿Qué significa matemáticamente? Que depende del camino que se elija. Entonces, si yo quiero calcular el trabajo de un sistema, un trabajo de un sistema que realiza una expansión-compresión, tendría que reemplazar el trabajo por la integral de fuerza diferencial de X.
Por eso, como es un integral representa un área bajo una curva. Si yo multiplico por arriba y por debajo por el área del pistón, puedo escribirlo al trabajo como la integral de presión, que es fuerza sobre área, y diferencial volumen de área por diferencial de X. Una de las formas de escribir el trabajo de expansión y compresión es a través de integral de P diferencial de B. Veamos un ejemplo. Ese cilindro está recostado y comenzábamos acá, con un volumen 1. En ese momento, el pistón está aquí y tengo una presión 1 muy alta. Empieza a moverse el pistón de manera muy lentamente, cosa de que punto a punto pueda conocer exactamente el volumen y su presión. Hasta llegar al estado 2. En este estado 2, es la finalización de la expansión. Tengo el trabajo desde el estado 1 hasta el estado 2 y conozco cuál es el camino o la trayectoria que el sistema realizó. Punto a punto conozco sus estados intermedios. Podemos decir que si yo tomara una porción de esta área, sería la integral de P, sería P diferencial de B. Por lo tanto, el trabajo realizado por todo el sistema, el trabajo de expansión realizado, va a ser la integral de P diferencial de B. Ahora, este camino de llegar desde el punto 1 hasta el punto 2 tiene que ser un camino lento, paso por paso, punto por punto. Eso se denomina una transferencia, una evolución de tipo cuasi estática. Cuasi estática significa que conozco punto a punto cómo va evolucionando el sistema, el estado del sistema. Otra de las formas de llegar de 1 a 2 para conocer el camino es a través de una evolución reversible. En esa conocería exactamente todos los puntos de la evolución del estado 1 al estado 2. La diferencia entre cuasi estático y reversible es que si es reversible, conozco todos los puntos. En cuasi estático conozco algunos de los puntos. Ahora vamos a hablar un poquito más. En este diagrama, que es un diagrama presión-volumen, yo conozco el trabajo de expansión-compresión realizado por todo el sistema, desde el estado 1 al estado 2, porque conozco el camino recorrido, porque este diagrama es en volumen total, porque el trabajo es la integral de presión por diferencial de volumen total. Ahora, si yo tuviese aquí el volumen específico, hubiese calculado el trabajo L minúscula, que es el trabajo por unidad de masa. El trabajo total de expansión y compresión, tengo que graficar presión por volumen total. Ahora, si yo quiero el trabajo específico, tendré que graficar presión por volumen específico. Aquí vemos la diferencia de ir por un camino y por el otro, porque justamente el trabajo depende de la trayectoria. Tengo presión, volumen y tengo 3 trayectorias distintas cuasi estáticas, A, B y C. Por lo tanto, en cada una de ellas, el trabajo requerido, aquí está como W, pero recordemos que utilizamos la letra L, el trabajo requerido dado por el sistema, obtenido por el sistema, es diferente para cada camino recorrido, siendo en este que tengo más área, en el A, obviamente, mayor trabajo. Entonces, cuanto más área haya bajo la curva, el trabajo mayor. Por otro lado, acá hicimos una expansión, o sea, este integral nos dio positivo, porque el sistema se expande, aumenta su volumen, esto de trabajo positivo, sale del sistema. Trabajo que se obtiene, el sistema realiza trabajo sobre el medio, sale el trabajo del sistema. Ahora, si hubiésemos ido de 2 a 1, o sea, el camino hubiese sido el invertido, se comprime, o sea, el volumen disminuye, el trabajo es negativo. Aunque haya ido por el mismo camino, el trabajo va a ser negativo. Matemáticamente, hallar áreas negativas no tiene sentido,
pero sí lo tiene desde el punto de vista de termodinámica, donde los trabajos de compresión van a tener signo negativo y los de expansión van a tener signos positivos. Aquí contamos un poquito más sobre el trabajo reversible o cuasi estático. En realidad, el trabajo reversible es conocer punto a punto, como ya les había dicho antes, toda la evolución de un estado 1 a un estado 2. El trabajo cuasi estático es un trabajo irreversible, donde yo, de alguna manera, puedo llegar a pequeños estados de equilibrio, de tal forma de poder hallar una sucesión de puntos que me permitan calcular un área bajo la curva. Eso se puede lograr de diferentes maneras. Por ejemplo, en el cilindro a pistón poner bolitas y entonces saco una bolita y inmediatamente que la saco, espero que alcance el equilibrio y me fijo cuál es el volumen y cuál es la presión. Luego hago lo mismo con otra bolita y así sucesivamente. Y si esas bolitas las reemplazara por cosas más pequeñas, por ejemplo, un granito de arena, entonces tendría más cantidad de puntos. Y si lo reemplazara, por ejemplo, con harina, tendría más cantidad de puntos. Y cuanto las partículas que ponga por arriba sean más pequeñas y más puntos tenga, me voy a asemejar a un trabajo de una evolución de tipo reversible. Sin embargo, una evolución reversible es cuasi estática, pero una cuasi estática no es reversible. Estos diagramas presión-volumen son clásicos para trabajo. De hecho, se llaman diagramas de trabajo. Son diagramas de Clapeyron, presión-volumen. Si está con volumen específico, voy a obtener trabajo específico. Si está con volumen total, volumen en propiedad extensiva, obtener el trabajo total. Como el trabajo consiste en una fuerza resistente que se opone al movimiento en una denominada trayectoria, a veces no es tan fácil reconocer si hay trabajo o no. Por ejemplo, acá tenemos un sistema que tiene una membrana y acá tenemos un vacío. De alguna manera esta membrana se rompe y cambia el volumen y cambia la presión del agua que está aquí adentro. No sé en qué estado está. Está en estado líquido. Va a cambiar las condiciones. Va a cambiar el volumen, va a cambiar la presión, y si esto está en la misma temperatura, por ejemplo. Entonces yo lo que veo es que el agua no realiza trabajo a pesar de de observarse un cambio en el volumen muy claramente, porque no había nada que se oponga a que no hay nada que ejerza resistencia con el sistema. Entonces, cuando en un sistema no realiza trabajo, cuando se expande en el vacío. Cuando hay una expansión en el vacío, el sistema no realiza trabajo. Aquí tenemos otro ejemplo de un sistema como podría ser una lata que cambia, tiene aire adentro, que cambia su presión de 500 a 400, y también baja su temperatura de 150 a 65 porque se transfiere energía como calor a través de la frontera del sistema. Si lo represento en un diagrama PV, claramente veo que el volumen específico se mantiene constante. Claramente distingo que no hay trabajo. ¿Por qué no hay trabajo? Porque no hay área bajo la curva. Entonces, cuando no tenemos área bajo la curva, no hay trabajo en un diagrama PV. Aquí tenemos varias maneras de distintos tipos de trabajo, porque no solamente tenemos trabajos de expansión y compresión, hay otros trabajos como por ejemplo el trabajo de una paleta o el trabajo eléctrico, que lo vamos a ir viendo a medida que vamos cursando la asignatura. Pero lo importante es que el trabajo de expansión y compresión es fácil de distinguir. Ahora, el trabajo de una paleta es más difícil de diferenciar muchas veces con calor. Después vamos a hacer una gran discusión, lo mismo que el trabajo eléctrico. Vamos a comentar un pequeño detalle con respecto a las ecuaciones de trabajo. Si yo tengo este sistema, que podría ser esta papa que tengo acá, esa papa sobre la superficie, esta diferencial de área, se ejerce una fuerza. Esa fuerza que se ejerce es una fuerza
Es una fuerza que es vectorial y se ejerce sobre todo el borde de la capa. Es presión por diferencial de área. Si el sistema se transforma cambiando su volumen, o sea que yo de alguna manera cambio el volumen del sistema de esta línea marrón a esta línea de punto marrón, aumenta en este caso el volumen con un volumen más un diferencial de B, ahora la fuerza que estaba ejerciendo sobre esta área va a cambiar, va a ser otra, va a cambiar porque yo a esta fuerza ahora estoy acá. Se va a desplazar y el desplazamiento de esa fuerza, ese diferencial X, va a realizar un trabajo y ese trabajo va a ser presión por diferencial de área por diferencial de X. Este trabajo es doblemente elemental. ¿Se dan cuenta por qué? Porque tanto diferencial de trabajo como diferencial de X son vectores. Entonces se dice que ese trabajo es doblemente elemental. Para hallar el trabajo diferencial, yo tendría que integrar la fuerza en toda el área que se expandió. Entonces, esa integral va a ser la integral de P diferencial de A por diferencial de X, que lo podemos reemplazar como diferencial de L, P diferencial de E. Entonces, que quede claro que la expresión diferencial de L, P diferencial de B es una expresión que solo podrá utilizarse para procesos cuasi estáticos o reversibles. Si no es cuasi estático ni es reversible, no la puedo utilizar, porque si no, no tiene sentido. Porque para que tenga sentido debe haber una presión definida común en todas las partes del sistema. Calor. Se define calor a la forma de energía que se transfiere entre dos sistemas, o un sistema y sus alrededores, en virtud de una diferencia de temperatura. Un proceso en el cual no hay transferencia de calor se conoce como adiabático, del griego adiabatos, que significa impasable. Un proceso diabático no debe confundirse con un proceso isotérmico. Esto es importante, que diferenciar adiabático, no hay calor, de isotérmico. La temperatura del medio y la temperatura del sistema es la misma, por ejemplo. Calor no es una propiedad. Su forma se escribe en diferencial de Q. Como no es una propiedad, ¿sí?, tiene este diferencial deformado. Entonces, si yo quiero conocer el calor que se transfiere por un sistema, esta integral del estado 1 hasta el estado 2 de diferencial de Q. Pero como con trabajo teníamos una ecuación para los sistemas reversibles que nos decía que era diferencial de L, era P diferencial de B, queremos hallar algo similar con el calor. Entonces vamos a definir a la capacidad calorífica de un sistema como la relación entre la cantidad de calor suministrada al mismo, en la transformación considerada, diferencial de Q, y la variación de la temperatura experimentada, diferencial de Q. Eso se llama capacidad calorífica. Entonces la capacidad calorífica es una propiedad extensiva, que depende de la masa, que relaciona el calor con la temperatura. Por lo tanto, si queremos ver las unidades, va a ser de calor, kilojoule, y el cambio de temperatura, grados Celsius o grados Kelvin. Por eso decimos que es el cambio de energía con un cambio de temperatura centígrada. Puede ser Celsius o Kelvin. Esto quiere decir que si yo tengo esta unidad en grados Celsius, inmediatamente la puedo transformar en esta unidad kilojoule sobre Kelvin. Vamos a definir qué es el calor específico. El calor específico es el calor por unidad de masa. La capacidad calorífica por unidad de masa. O sea, la capacidad calorífica, que era C grande, se divido por la masa y tengo calor específico. Ahora se puede calcular a presión constante o a volumen constante. Imaginemos que tenemos este recipiente que tiene 1 kilo de masa, que podría ser un gas, tengo una temperatura de 1 grado Celsius, y tiene este volumen B. Ahora tengo un recipiente similar, pero que tiene un pistón,
con la misma cantidad de masa, el mismo volumen del recipiente, la misma temperatura, yo quiero elevar 1 grado centígrado. Si yo tengo que darle energía a los dos sistemas para que me eleven 1 grado centígrado su temperatura, este sistema rápidamente va a levantar la temperatura a 1 grado centígrado y va a necesitar menos energía que este, porque este tiene un pistón que levantar. Si hacemos los cálculos, en este caso tendré que entregar 3,12 kilojoules, si este gas fuese helio, por ejemplo, y en este otro caso tendré que entregar 519 kilojoules, 5,19 kilojoules. Entonces, el calor a volumen constante que se entrega para aumentar 1 grado de temperatura es el calor específico a volumen constante, CB. Y el calor que se entrega a presión constante para aumentar 1 grado de la temperatura es el calor específico a presión constante, CP. CP siempre es mayor que CB, porque necesitábamos más energía para levantar el pistón. Las unidades de CP y CB son equivalentes: kilojoule, kilogramo, grados Celsius o kilojoule, kilogramo, Kelvin. Las dos son exactamente la misma, porque recordamos que grados Celsius en realidad proviene de una diferencia de temperatura. Igual que si hubiese sido en grados Kelvin, hubiese sido la misma diferencia, o sea que no se tienen que convertir estas unidades. La energía interna se puede combinar con la presión y el volumen para formar la entalpía, que también es una propiedad, así como la energía interna, la presión, el volumen y la temperatura, es extensiva, que depende de la cantidad de masa. Esa unidad, vamos a llamarla H, y tiene unidades de kilojoule. Ahora, si yo lo dividiera por la cantidad de masa, la hago intensiva, da H minúscula, U más P y volumen específico, y su unidad es kilojoule sobre kilogramo. Ya vamos a hablar muchísimo de la entalpía, pero ya la estamos presentando a medida que van pasando las clases. Lo importante es que tanto la energía interna como la entalpía se pueden encontrar en las tablas de propiedades que ustedes ya estuvieron mirando. No tienen valores absolutos. También, lo mismo que la energía interna, solo puedo medir sus variaciones. Los valores de la energía interna y la entalpía que tenemos en las tablas están considerados a partir de un estado de referencia. La entalpía es una función de estado porque combina 3 funciones de estado. Sin embargo, la definición de CB y CP que les había mostrado antes, que era el calor CB, que era el calor específico, volumen calor específico, volumen constante con respecto a la temperatura, y CP, que es la diferencial de calor a presión constante con respecto a un cambio de temperatura, nos queda corto, porque yo podría entregar energía, esta misma energía que antes la había hecho con calor, con transferirla de otra manera, por ejemplo, como trabajo. Por lo tanto, el verdadero valor de la energía, esta diferencial es CB, diferencial de energía interna con respecto a la temperatura, volumen constante, y variación de la entalpía con respecto a la temperatura a presión constante. Ya lo vamos a estudiar mucho más. Por ahora lo que quiero es que les quede, y la verdadera definición es esta, ya la vamos a explicar en detalle. Ahora, tanto el CP como el CB, los gases ideales, dependen de la temperatura. Por ejemplo, aquí está representado el CP de diferentes gases y en función de la temperatura. Lo que vemos que algunos dependen mucho más, como el dióxido de carbono, y otros dependen mucho menos, como por ejemplo los gases nobles. En general, el cambio del CP con la temperatura se expresa en una forma polinómica como esta que estoy mostrando aquí. Como aquí la relación de las temperaturas son unas diferencias de temperatura bastante grandes, estoy desde, no sé, 0 hasta 3000 Kelvin, nosotros no trabajamos con rangos tan amplios de temperatura, más cercanos a los 1000 Kelvin, y posiblemente de los 300 a los 1000, si nos podemos llegar a
a plantear. En estas curvas tan amplias se pueden reducir a un pedacito de curva bastante más chico, donde se puede aproximar a una recta entre el punto 1 y el punto 2, y entonces sacar a una condición de un CP promedio. Ese CP no va a ser exacto, pero se va a aproximar bastante para no tener que estar trabajando con estas ecuaciones tan tediosas. Los CP se pueden encontrar en las tablas de termodinámica de la asignatura. Vamos a encontrar un CP para los gases, un CP para los líquidos, para los sólidos. En el caso de los gases, el CB y el CP están relacionados íntimamente a partir de la constante universal R. Les dejo para que ustedes hagan por qué CP y CB se relacionan a través de R. Porque qué relación tienen y cómo sacar las cuentas. Por las unidades. En cambio, en los líquidos y en los sólidos no tenemos ni CP ni CB. Hablamos de C. Porque si hiciéramos el mismo experimento que hicimos para un gas, de poner los dos recipientes, uno con pistón y el otro sin pistón, hubiésemos dado cuenta que no iba a cambiar mucho el volumen del líquido ni del sólido si yo tenía un pistón por arriba. Por lo tanto, que el cambio del volumen con respecto a la temperatura en un líquido o en un sólido es insignificante. No se habla ni de CP ni de CB, se habla de calor específico, C. Bueno, acá ya terminamos nuestra clase de energía, calor y trabajo, pero no me quiero olvidar de estos detalles. Nosotros en calor nos vamos a hablar de la forma en que se va a transferir el calor, que es a través de la conducción, la convección y la radiación, que son importantísimas para la ingeniería, pero es parte de otras asignaturas. En la conducción, a través de una superficie, como por ejemplo puede ser la lata de aluminio que tenemos acá, el calor se va a transferir y podemos saber y cuantificar cómo va a ser el perfil de temperaturas a través de la radiación, donde no hay contacto directo entre el sistema y el objeto radiante, a través de la convección, donde en los fluidos como el aire o los líquidos se transfiere energía como calor. Eso no es parte de termodinámica. Les dejo este chiste para que, a ver si lo pueden explicar. Bueno, hasta luego.